Esta noche estuve a punto de renunciar a mi carrera como azafata porque algunos pasajeros nunca me vieron como un ser humano. La sala de reuniones estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración cuando el calendario de turnos apareció en la pantalla y la palabra Nueva York, Ciudad de México, CDMX surgió. Los solicitantes desbordaban las sillas grises. Un miembro de la tripulación más veterano, con 15 años volando, se levantó y dijo lentamente: «La ruta a México debe ser mía». Me reí por dentro pensando que era solo otra ciudad turística, pero a sus ojos era una puerta secreta que permitía a la gente agotada recuperar el corazón. Yo acababa de salir de un vuelo lleno de insultos y frialdad hasta el punto de que mis manos temblaban al sonreír. Pero esta noche iba a volar en el mismo avión con la persona que me enseñó que la bondad no es un eslogan, es un sistema de respeto que transforma toda la cabina y me transforma a mí para siempre. La respuesta siempre está oculta en una comida sencilla, humilde pero sincera. Después de la reunión, salí de esa sala de cristal como alguien recién liberado de un espacio enrarecido. Dentro de mí resonaba la misma frase: la ruta a México debe ser mía. No era solo el deseo de un buen horario de vuelo, sino una declaración de alguien que sabe que una ruta puede preservar algo valioso. Intenté reírme de esa seriedad, pero mi corazón no quiso cooperar. El cansancio acumulado durante meses me impedía creer en milagros fáciles. Solo creía en el deber, en que no hubiera incidentes, en sonreír aunque por dentro estuviera vacía. Esa noche volví a casa con olor a café de avión y quejas persistentes pegadas a mí como manchas que no se quitan. Me quité lentamente los tacones altos, como si me quitara una armadura. Recuerdo que una vez amé esta profesión porque quería ver el mundo, quería ser la persona que hiciera más ligero el viaje de alguien. Pero el mundo a 30,000 pies me enseñó otra cosa. Me enseñó que cuando la gente está cansada, busca dónde desahogarse, y la persona sonriente frente a ellos suele ser el primer objetivo. Hubo una noche en que tuve que obedecer una orden que no era una orden, sino un grito exigiendo que lo trajera de nuevo, a pesar de que yo había hecho lo correcto. Hubo una discusión sobre un asiento, hasta que dos pasajeros se levantaron enfrentados. Yo me paré en medio, como una delgada línea divisoria entre la dignidad y la ira. Descubrí que cuando la gente está enojada no escucha la razón, solo escucha la sensación de que es más importante que los demás. Ser tripulante de cabina no me hacía importante en absoluto, me convertía en la persona que tenía que aguantar más. Solía pensar que la fuerza era la resistencia, pero la verdad es que aguantar demasiado me estaba volviendo lenta. Empecé a sonreír con los músculos, no con el corazón. Empecé a decir con gusto de forma automática, aunque por dentro quería preguntar: ¿me ves como un ser humano? Y ese fue el punto más aterrador, el día en que yo misma dejé de verme como un ser humano. A la mañana siguiente, encontré a Mía en la sala de descanso de la tripulación. Estaba organizando documentos metódicamente, aunque solo tenía unos minutos de descanso. Hacía todo como si siempre tuviera tiempo, a pesar de que todos sabíamos que no lo teníamos. Me senté a su lado, agotada. No tenía intención de desahogarme, pero las palabras simplemente fluyeron. Mía, ¿por qué la gente habla de la ruta a CDMX como si fuera una poción mágica? Mía sonrió, no con una sonrisa de consuelo, sino con la sonrisa de alguien que ha estado allí antes. Porque cuando estás más agotada, sabes lo que realmente necesitas. No son vacaciones, ni más dinero, sino recuperar tu humanidad. Levanté la vista. No hablaba como si vendiera un sueño, hablaba como si le ofreciera un vaso de agua a alguien deshidratado. Cuando yo empecé, pensaba que esta profesión era servicio a cambio de dinero, a cambio de puntos de evaluación. Pero después de varios vuelos difíciles seguidos, empecé a odiar el sonido de las llamadas. Empecé a temer la palabra quiero porque siempre venía seguida de insatisfacción. Y pasé de ser alguien que quería cuidar a otros a ser alguien que solo intentaba sobrevivir. La palabra sobrevivir me hirió porque era exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y cómo te ayudó México a dejar de sobrevivir?, pregunté. Mía se quedó en silencio un momento, como eligiendo palabras que no convirtieran esto en una novela. No te hace la vida más fácil, pero hace que el corazón vuelva a su lugar, dijo lentamente. En algunos lugares tienen esta cosa que llaman por respeto por la dignidad. Lo sientes en la forma en que la gente no quiere molestarte, ni siquiera a un extraño. No es perfección, ¿sabes? Es una actitud como si te dijeran en silencio, te veo. Cerré los ojos brevemente. Solo la frase te veo
hizo que mi pecho se apretara. No sabía cuánto lo necesitaba hasta que alguien lo dijo directamente. Mía puso su mano suavemente sobre la mesa. Y también tienen otra palabra. No te preocupes, no pasa nada. Ella se rió un poco. Esta palabra en México no significa que no sea importante, sino que es como un puente para que las personas superen la vergüenza, los errores, las dificultades, juntas, sin avergonzar a nadie. Sentirás que el mundo no te está esperando para atrapar un error constantemente. Había olvidado lo aliviador que era no ser juzgada todo el tiempo. Empecé a preguntarme si estaba cansada por el trabajo duro o por tener que llevar una armadura constante para defenderme de las miradas de juicio. Mía me miró como si me leyera la mente. No esperes que México cambie a todo el mundo, ¿de acuerdo? Dijo. Solo te recordará que la cortesía no viene solo del miedo a las reglas, sino del respeto mutuo genuino. Y cuando ves eso, empiezas a preguntarte, ¿puedo ser yo esa persona, incluso donde nadie me obliga? Esa pregunta me dejó en silencio más tiempo de lo que esperaba, porque no era una pregunta sobre un país, era una pregunta sobre mí misma. ¿En qué tipo de persona me estaba convirtiendo? Solía culpar a los pasajeros, al sistema, a la falta de sueño, pero tal vez lo que se estaba rompiendo no era solo mi cuerpo, era la ternura de la que una vez me sentí orgullosa. Esa noche, antes de acostarme, abrí mi maleta de viaje y guardé el uniforme con cuidado, como si guardara piezas frágiles de mí misma. Miré el horario de vuelo Nueva York, Ciudad de México, y me dije en voz baja que no iba a demostrar que ese lugar era mejor que otro. Iba a demostrar si aún podía volver a ser una persona que sirve con el corazón. No sabía dónde estaba la respuesta, pero sí sabía que si dejaba que el agotamiento siguiera matando mi corazón, un día sonreiría hermosamente en el avión, pero por dentro estaría muerta, y eso era más aterrador que cualquier vuelo. Después de esa noche en que me dije que no dejaría que el agotamiento matara mi corazón, descubrí que la decisión no eliminaba la duda, solo me hacía querer concretarla. Abrí mi laptop como alguien a punto de suturar una herida. Escribí las mismas palabras una y otra vez cambiándolas. ¿Por qué los auxiliares de vuelo aman la ruta a México? Servicio secreto de la cultura mexicana, tripulación de cabina. Pero la pantalla se llenaba de artículos de viaje de siempre, hermosos templos, mercados flotantes, comida callejera. Hermosos, sí, pero no mi respuesta. Yo no quería saber dónde tomar fotos. Yo quería saber por qué personas que estaban casi quemadas recuperaban el brillo en sus ojos por una sola ruta. Intenté preguntar de nuevo en un grupo profesional. Esta vez escribí más que nunca, compartiendo honestamente que estaba agotada, que me asustaba la persona en la que me estaba convirtiendo, y que quería saber si la ruta a México realmente ayudaba. Los comentarios saltaron uno por uno. Algunos respondieron brevemente, compruébalo por ti misma. Otros respondieron con frases hermosas, es ver la humanidad de nuevo. Algunos enviaron emojis de fuego con la palabra ánimo y terminaron. Leí hasta el final y me frustré más, porque nadie explicaba con lógica, como un informe corporativo. No había números ni evidencia, solo sentimientos puros. Pero al cerrar la pantalla, sentí que estaba buscando el tipo de cosa equivocada, como alguien que quiere escuchar música pero pide una fórmula matemática. Algunas verdades no están diseñadas para ser probadas con palabras, están diseñadas para ser sentidas con el corazón. Y empecé a entender por qué los veteranos decían lo mismo, no porque lo ocultaran, sino porque al explicarlo se convertía inmediatamente en otra cosa. ¿Cómo intentar explicar el olor a lluvia a alguien que nunca lo ha olido? Al día siguiente fui a la biblioteca de la empresa, decidida a encontrar algún registro de ruta, informe de incidentes o manual especial. Abrí carpeta tras carpeta como una detective, pero todo estaba en idioma estándar. Procedimientos de seguridad, listas de comidas, disposición de asientos de emergencia, la palabra por respeto, la palabra por cariño, la palabra por corazón no estaban en esos documentos, porque no es algo que se puede escribir en un manual. Está en la mirada de las personas que esperan para abordar, en el tono de voz cuando dicen gracias, en los pequeños gestos que no tienen KPI para medir. Volví a casa, me senté en silencio y me pregunté, ¿qué estoy buscando realmente? No estoy buscando un país perfecto. Estoy buscando una salida para una vida que se ha vuelto dura. Estoy buscando una razón para creer que el servicio sigue siendo algo hermoso, no un campo de batalla de egoísmo. Y al pensar eso, hice algo que nunca había hecho.
Tomé papel y pluma y escribí frases sencillas que quería llevar conmigo. No juzgues rápido, escucha hasta el final. Mira a la persona antes de pulsar el botón. Parecía una autoconsolación, pero esa noche fue una promesa. Abrí videos cortos para aprender español básico. No para hablar fluidamente, sino para obligarme a ser un poco más humilde. Cuando hablamos un idioma nuevo, tenemos que aceptar que no somos buenos, tenemos que pedir ayuda y aceptar nuestra propia incompetencia ablanda el corazón de una manera extraña. Practiqué lentamente las frases por buenos días, gracias, disculpe por frente al espejo. Mi voz seguía siendo firme, pero me esforcé para que mi mirada no lo fuera. Sabía que la cortesía no reside en una voz dulce, sino en la intención de no lastimar. La noche antes de partir, planché mi uniforme hasta que quedó liso como papel nuevo. Me maquillé lo justo, no para hacerla más bonita, sino para no sentirme destrozada. Até una pequeña cinta a mi bolígrafo de trabajo como un recordatorio de que todavía podía ser detallista, que todavía tenía espacio para la ternura. No dormí profundamente, no por miedo a volar, sino porque mi corazón se sentía parado frente a una puerta sin saber qué había detrás. Si no había nada especial, ¿me decepcionaría tanto que no me quedaría nada más por esperar? La mañana del vuelo, llegué al edificio de la tripulación más temprano de lo normal. El olor a desinfectante en el pasillo me hizo pensar en la palabra por empezar de nuevo. En la reunión informativa, el capitán habló del clima, la ruta del viento, el tiempo de vuelo. Todo era normal, hasta el punto de que debería haberme calmado. Pero me sentía normal porque estaba a punto de intentar un experimento en mi corazón. ¿Sería posible que un viaje realmente cambiara la actitud de una persona? Caroline pasó y me miró brevemente. No preguntó si estaba lista de la manera habitual. Preguntó suavemente, ¿qué llevas contigo hoy en este vuelo? Me confundí. ¿Qué quiere decir? Ella sonrió. ¿Llevas expectativas? ¿Llevas miedo? ¿O llevas un vacío que espera ser llenado? Me quedé en silencio y respondí honestamente. Llevo cansancio, pero no quiero llevar la dureza. Ella sintió, como si entendiera, y siguió caminando sin decir más. Pero esa pregunta me acompañó todo el camino hasta la puerta de embarque. Cuando entré en la zona de espera, sentí algo antes incluso de ver a alguien. No era silencio, sino una calma que parecía cubrir el aire como una tela delgada. Había mucha gente, pero no chocaban con el sonido, no se apresuraban hasta chocar con la emoción. Ocupé mi posición, dibujé la sonrisa que una vez fue natural y dije en mi corazón, está bien, voy a ver claramente, voy a escuchar profundamente y le daré a este país la oportunidad de contar su propia historia, sin dejar que mi agotamiento juzgue por mí. Ocupé mi posición en la puerta con una sonrisa que intenté que fuera genuina por primera vez en semanas. No la sonrisa de trabajo, sino la sonrisa de alguien que se permite esperar de nuevo. El primer pasajero mexicano se acercó, no se apresuró como si temiera perder algo. Se detuvo medio segundo, me miró a los ojos y asintió suavemente antes de decir un inglés claro, "Good morning". El tono no era exageradamente dulce, pero había algo en él que me hizo sentir que me porveía. Le respondí según mi deber, pero sin darme cuenta, incliné un poco la cabeza como aceptando un saludo, aunque no era mi intención hacerlo. Fue una reacción automática, como si mi cuerpo supiera que este era un espacio donde la cortesía no era un juego de poder. Los pasajeros continuaron llegando, familias, parejas, gente de negocios, estudiantes, todos parecían tener su propio mundo, pero no lo chocaban contra los demás. Había conversaciones, pero no tan ruidosas como para invadir el espacio, como si todo el avión estuviera envuelto en una tela delgada llamada por respeto. Había oído esta palabra en los videos, pero hoy empecé a entenderla a través del aire, a través del ritmo de caminar, a través de la colocación de las maletas que no golpeaban fuerte. Todo era muy pequeño, pero en conjunto hizo que mi corazón se relajara extrañamente. Cuando comenzamos la demostración de seguridad, estaba preparada para que la gente se agachara a mirar sus teléfonos, como siempre. Pero al barrer la mirada, sentí que el tiempo se detenía. Un gran número de pasajeros levantaron la cabeza y miraron de verdad, mirando con intención no solo para pasar el rato. Algunos se quitaron los auriculares, otros pusieron el teléfono en su regazo. Los padres señalaban a sus hijos cómo abrocharse el cinturón de seguridad, como si estuvieran enseñando una lección de vida, no solo un procedimiento antes del despegue. Hablé el mismo guión de siempre, pero la sensación era completamente diferente. Sentía que estaba haciendo un trabajo significativo, no actuando un papel que a nadie le importaba. En ese momento sentí un calor inusual en el centro de mi pecho.
la sensación de ser respetada sin tener que exigirlo. Cuando el avión alcanzó la altitud y la señal de cinturones de seguridad se apagó, comenzamos el servicio de comidas. Empujé el carrito por la sección económica con una calma más profunda de lo normal. Normalmente me preparaba para el impacto de órdenes con voz dura o miradas de impaciencia. Pero esta vez, la primera palabra que escuché fue la más sencilla. «Gracias, muy amable». Un hombre mayor tomó la bandeja de mi mano y lo dijo inmediatamente. Sus ojos eran suaves. No lo dijo por pura cortesía, sino como si dijera: «Estás cansada, lo sé». Me detuve una fracción de segundo, a pesar de que en este trabajo cada fracción de segundo es valiosa. Me detuve porque no estaba acostumbrada a recibir un agradecimiento con peso. Sonreí y respondí según el protocolo, pero sentí como si alguien hubiera insertado una pequeña luz en una habitación oscura que había estado así durante mucho tiempo. El siguiente: «Gracias, con gusto». Otro: «Disculpe la molestia, por favor». La frase por «disculpe la molestia» me hizo tropezar de nuevo. No era autohumillación, sino el reconocimiento de que mi necesidad y la suya estaban en la misma mesa. Nadie era superior, simplemente estábamos ayudándonos mutuamente a que este vuelo transcurriera bien. Empecé a notar pequeños gestos durante el servicio. Muchos mexicanos levantaban ligeramente la pierna para que yo pudiera pasar por el pasillo estrecho sin fruncir el ceño. Algunos movían su vaso hacia la orilla para que yo no tuviera que estirarme. Algunos veían que yo estaba ayudando a una fila y esperaban en silencio, sin apresurar, sin presionar. No era el silencio de la sumisión, sino el silencio de dar espacio. Y dar este espacio era lo que me permitía respirar profundamente de nuevo. Una vez finalizado el servicio, comencé a recoger las bandejas y este fue el punto en que casi no podía creer lo que veía en mis ojos. Muchas bandejas estaban dispuestas de manera ordenada, como si les hubieran enseñado. Las cajas de comida apiladas, los vasos de plástico aplastados para ahorrar espacio, las servilletas de cubiertos dobladas y los restos de comida agrupados en una esquina. Algunas personas limpiaron suavemente su mesa con su propia servilleta antes de entregarme la bandeja. Me quedé paralizada ante esa imagen, como alguien que acaba de ver que la bondad existe realmente en un mundo en el que había dejado de creer. Una pasajera me entregó la bandeja con una sonrisa. «Lo organicé para usted para que no tenga que batallar». La frase por «no tenga que batallar» me golpeó directamente. Esto era lo que casi nunca escuchábamos en otras rutas, que alguien pensara en nuestra dificultad sin que tuviéramos que decirlo. Durante un breve descanso, Caroline se acercó a mí, miró mi expresión y pareció saber la respuesta. «¿Lo ves?», dijo suavemente. «Ese es el por cariño por a la mexicana. No es un espectáculo, no es una imagen. Es una costumbre que mucha gente lleva consigo porque no quiere hacer más pesada la carga de los demás». Tragué saliva. «Siento que mi trabajo es visto». Caroline asintió. «Y cuando eres vista, puedes volver a ver a los demás. Eso es lo que hace que esta ruta cambie a la gente». Me giré para mirar el pasillo de la cabina de nuevo. Luces tenues se reflejaban en las ventanas. La gente estaba sentada en silencio. Algunos leían, otros dormían, algunos juntaban las manos suavemente antes de comer un refrigerio que habían traído. Todo era extremadamente ordinario, pero esa ordinariez escondía un orden de respeto. Y empecé a comprender poco a poco que lo especial no era el conocimiento ni el nombre de la ciudad de destino, sino el hecho de que todo el sistema, desde las palabras hasta la forma de tirar la basura, me decía repetidamente: «Eres un ser humano». Y solo esa frase ya estaba empezando a reparar mi corazón. Antes de que el avión tocara la pista, revisé la cabina según mi deber, pero mi estado de ánimo era diferente al de siempre. Normalmente, el periodo antes del aterrizaje es cuando los pasajeros se apresuran a levantarse, a meter sus maletas, haciendo ruido, chocando con la urgencia, como si temieran perder el tiempo. Pero este vuelo era como si todo el avión tuviera el mismo ritmo. La mayoría de la gente cerró sus propias mesas, ajustó el respaldo del asiento, guardó su basura junta. Algunos me miraron y sonrieron como diciendo: «No te preocupes». No recibí esa frase directamente, pero la recibí a través de la actitud. Y me di cuenta de lo mucho que esta calma aligeraba el trabajo. No porque el trabajo desapareciera, sino porque no había resistencia innecesaria. El avión aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. El sonido de las ruedas tocando el asfalto fue un suave portomp, y el avión rodó por la pista. Miré por la ventana. Vi la luz cálida de la CDMX, que no era cegadora, sino como la luz de una ciudad que seguía despierta con paciencia.
Cuando la señal de cinturones se apagó, los pasajeros empezaron a levantarse, pero lo primero que vi fue la fila. No era una fila porque hubiera un oficial de pie vigilando, era una fila porque el de adelante no se apresuraba a adelantar y el de atrás no empujaba. Todos parecían saber por instinto que avanzar 2 segundos más rápido no valía la pena hacer que alguien tropezara. Me paré en la puerta agradeciendo y deseando un viaje seguro. Muchos pasajeros mexicanos levantaron ligeramente la mano o asintieron. Algunos dijeron gracias o con permiso de nuevo. Las mismas palabras, pero el sentimiento dentro de mí ya no era el mismo. Empecé a creer que las palabras sencillas, si se dicen con el corazón, realmente pueden revivir a una persona. Al entrar en el edificio del aeropuerto, la primera imagen que me detuvo fue el orden de una gran multitud. Había suficiente gente para causar caos fácilmente, pero no había caos. Las voces de los anuncios sonaban intermitentemente. La gente caminaba siguiendo las señales, sin empujarse, sin desahogar sus emociones unos contra otros, como si esta ciudad tuviera algo bajo la superficie, una creencia compartida de que el espacio público no es un campo de batalla, sino el hogar de todos. Caminé hacia la fila de inmigración para la tripulación y allí encontré una simple maravilla. La fila era larga, pero nadie se quejaba en voz alta, nadie gritaba a los oficiales. La gente avanzaba poco a poco, como el flujo del agua, no como una multitud luchando por respirar. Pensé en algunos aeropuertos por los que había pasado, donde la gente se gritaba como si todos fueran enemigos. Y me pregunté, ¿cuánta energía vital gastamos en defendernos? ¿Qué tan aliviados nos sentiríamos el día en que nadie nos atacara? Me detuve en el baño para arreglarme el cabello y lavarme la cara. Solo con abrir la puerta, me sentí suavemente golpeada por una verdad no dicha. El espejo estaba limpio, sin manchas. El suelo estaba seco y limpio. Había un olor suave y agradable, no penetrante. Y lo más importante, la sensación de que la persona que lo usó antes pensó en la siguiente. No era limpieza para mostrar a los turistas, sino limpieza nacida de la actitud de que este es un lugar compartido. Si ensucio, estoy echando una carga innecesaria a otra persona. Me quedé mirando el lavabo y pensé en la palabra de Mía, respeto por la dignidad. En aquel entonces era solo una palabra, pero ahora se había convertido en una imagen, un olor, un suelo seco sin huellas de zapatos mojados. Al salir del aeropuerto, fuimos al punto de taxis. El aire de CDMX me abrazó con una calidez de clima tropical. No era agresiva, pero sí clara. El taxista que nos tocó era un hombre de mediana edad. Sonrió ampliamente a la mexicana, asintió brevemente y ayudó a levantar las maletas al maletero con cuidado. No habló mucho, no preguntó demasiadas cosas personales. Solo preguntó el destino y confirmó claramente. Al hotel, en el área de la Condesa, ¿verdad? Su voz era suave, sin prisa, sin ser invasiva. Me senté en la parte trasera del coche, mirando las calles de la CDMX, luces de la calle, cables, tiendas, gente. Todo se veía vivo, pero con una cierta cortesía que controlaba el ritmo. Aunque el tráfico era denso, no me sentía perseguida como en algunas grandes ciudades. Vi motocicletas maniobrar hábilmente, pero sin intentar chocar. Vi a la gente cruzar la calle con precaución, pero sin pánico, como si todos hubieran aprendido a coexistir en la densidad sin destrozarse mutuamente. Al llegar al hotel, el personal de recepción estaba en fila, sonriendo y diciendo bienvenidos con un tono de voz que parecía ofrecer calidez más que realizar un trabajo. Recibí una toalla fría con un aroma suave y un agua de hierbas fresca en un vaso pequeño. Todo era un ritual sencillo, no exagerado, pero que invitaba a la persona cansada a sentir «has llegado». Al entrar en la habitación, vi un pequeño jarrón de cempasúchil sobre la mesita de noche. Su aroma no era fuerte, pero duraba, como la amabilidad de los mexicanos que no necesita ser anunciada, sino que se infiltra lentamente. Al sentarme en el borde de la cama sentí un silencio que no era soledad, un silencio seguro donde no tenía que estar lista para responder o defenderme todo el tiempo. Me recosté, mirando el techo, y recordé el avión, el gracias, la organización de las bandejas, el espacio que se dieron. Y ahora, la fila sin empujones, el baño limpio, el taxista que hablaba lo justo, el personal del hotel que sonreía como si nos viera como personas. Empecé a entender que la amabilidad no es una palabra bonita en un póster turístico, es un sistema diminuto incrustado en el comportamiento de muchas personas,
un sistema que evita que alguien se sienta una carga. Y cuando ese sistema abraza a la gente se atreve a ser amable de nuevo. Cerré los ojos y me dije en voz baja: esto es solo mi primer día en México, pero siento que un nudo de mi corazón se ha desatado de verdad. A la mañana siguiente, me desperté antes del despertador. A pesar de que normalmente soy de las que tiene que arrastrarse fuera de la cama como si arrastrara una maleta pesada al aeropuerto. Pero en la CDMX abrí los ojos más fácilmente, como si mi cuerpo no necesitara preparar la armadura. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas delgadas, sin hacerme sentir acosada. Me senté en la cama, respiré profundamente y me sorprendió que quisiera salir a ver el mundo de nuevo. No salir por deber, sino por la curiosidad que tenía cuando recién empecé a trabajar. Teníamos un por layover por de un día, y la mayoría del equipo se había apuntado a un tour corto. Caroline dijo: ve a ver la ciudad de verdad, y entenderás que lo que pasó en el avión no es casualidad. Subí al autobús con los demás. Todavía había precaución en mi mente, pero esta vez era una precaución con los ojos abiertos, no encogida. El guía, un hombre mexicano de complexión pequeña llamado Javier, sonreía fácilmente y hablaba un inglés claro, pero no rígido. Comenzó saludándonos con un leve gesto y dijo suavemente: bienvenidos, espero que hoy todos se sientan cómodos como en casa. La frase por como en casa me hizo tragar saliva, porque en muchas ciudades casa no era una palabra que yo sintiera fácilmente cuando trabajaba en el extranjero, pero aquí él lo dijo como si fuera natural. No intentaba vendernos amabilidad, simplemente era así. El autobús pasó por avenidas principales llenas de cables y letreros de tiendas coloridos mezclados de forma vibrante. Solía pensar que las grandes ciudades tenían que intercambiar vitalidad por aspereza, pero la CDMX parecía demostrar que no. Mucha gente, muchos coches, pero no sentía que los humanos fueran enemigos. Paramos y bajamos en una zona peatonal. Había pequeños restaurantes alineados como un poema escrito con el aroma de las especias. El sonido de los sartenes chocando era constante, pero no me estresó. Era el sonido del trabajo honesto. Javier nos llevó a ver lugares emblemáticos y luego nos condujo por callejones cada vez más pequeños. Aquí es la verdadera Ciudad de México, dijo, como si señalara el corazón de la ciudad, no la máscara. Caminé detrás, temerosa de encontrar caos, pero lo que encontré fue un orden no anunciado. Las tiendas tenían un aspecto humilde. Los vendedores eran amables. Los clientes hacían filas sin necesidad de una cuerda divisoria. Los escolares reían, pero no empujaban. Una mujer mayor caminaba lentamente. Una señora con una bolsa de plástico de agua grande pasó junto a mí y se apartó para dejarme pasar sin que yo lo pidiera, sin fruncir el ceño, solo diciendo: con permiso, por favor, en voz baja y continuando. Fue un evento tan pequeño, pero sentí como si alguien estuviera quitando piedras de mi hombro una a una. A mediodía, Javier nos llevó a un pequeño restaurante con ventiladores de techo girando lentamente. Las mesas de acero inoxidable estaban limpias. No era un lugar lujoso, pero estaba bien cuidado. Este lugar es famoso por sus tacos al pastor, dijo. El precio no es alto, pero el cocinero pone mucho corazón. Me senté, mirando la pequeña cocina abierta, y vi al portaquero por cortar la carne con destreza. El aroma del adobo flotaba, invocando un hambre que había olvidado que tenía. Mi plato de tacos fue puesto frente a mí. La carne estaba perfectamente cocida, estaba tan caliente que salía vapor. Tomé el primer bocado y sentí que todo mi cuerpo se detenía. No era solo un sabor intenso, era un sabor con intención dentro, como si el cocinero no lo hubiera hecho solo para terminar, sino para que el comensal sintiera que valía la pena vivir esa comida. Levanté la vista hacia el vendedor. No estaba de pie con un aire de orgullo, simplemente continuaba con su trabajo, pero vi algo en su actitud, respeto por su propio trabajo, como si incluso el trabajo pequeño tuviera dignidad. Recordé las muchas veces en el avión en que la gente veía el servicio como algo inferior, como si fuéramos herramientas para su comodidad. Y me pregunté, si una sociedad enseña a la gente a respetar el trabajo pequeño, ¿será más fácil para esa sociedad respetar a las personas? Porque el trabajo y la persona son inseparables. Después de la comida, Javier sonrió y preguntó, ¿estaba rico? Respondí, sin saber cómo explicarlo. Me hizo sentir en paz, en calma. Javier se rió suavemente.
Mucha comida mexicana no solo emociona a la gente, señorita, hace que la gente se sienta cuidada. La frase por sentirse cuidada por mí golpeó más fuerte que las especias en mi boca, porque eso era lo que había estado buscando durante mucho tiempo. No que la gente me cuidara de manera especial, sino que el mundo dejara de herirme con rudeza, que el mundo aceptara que la ternura no es debilidad. Por la tarde, caminamos por zonas densamente pobladas de nuevo, pero el suelo seguía estando increíblemente limpio. No es que no hubiera basura en absoluto, pero la basura no estaba tirada descuidadamente. Estaba guardada, colocada en su sitio, como si todos tuvieran un acuerdo silencioso de que esta ciudad es de todos. Si la ensuciamos, nos estamos lastimando a nosotros mismos también. Recordé el baño del aeropuerto de anoche, recordé las bandejas de comida en el avión y empecé a ver la conexión. El orden en el avión no era accidental. Era el resultado de una cultura que entrena a la gente a pensar en los demás constantemente. Esa noche volví al hotel cansada, pero era un cansancio satisfactorio, no un cansancio de vida drenada. Me paré mirando la ciudad desde la ventana. Vi las luces de la calle y el movimiento de la gente como la sangre que fluye en el cuerpo de la ciudad. Me pregunté de nuevo, no la pregunta de si México es realmente especial, sino la pregunta de cómo llevar lo aprendido hoy de vuelta al avión, porque ahora empezaba a aceptar que la respuesta no estaba en el conocimiento ni en ningún punto de referencia. Estaba en la sencillez hecha con el corazón. Y un corazón así me hacía querer seguir viviendo en este trabajo de verdad. Esa noche, llegué a mi habitación más tarde de lo normal. La ciudad de CDMX exterior todavía tenía luces corriendo como una respiración que nunca se detiene. Me senté junto a la ventana, dejando que el silencio cubriera lentamente mis hombros como una tela delgada que no agobia. Pensé en los tacos al pastor y en el cariño que seguía en mi memoria. No porque fuera picante o aromático, sino porque me había hecho sentir que alguien había puesto esfuerzo para mí. Y empecé a comprender que la ternura que encontré todo el día no se debía a la suerte de encontrar solo gente buena. Era como una regla silenciosa de esta ciudad, una regla que no se impone con voz fuerte, sino con la vergüenza de molestar a los demás. Hubo un suave golpe en la puerta. Abrí y encontré a Caroline parada allí. Tenía 2 tazas de té caliente. El aroma a canela flotaba suavemente. ¿Charlamos un poco?, preguntó, como si ya supiera que me costaría dormir esta noche. La dejé entrar. Se sentó en el borde de la cama. No se apresuró, no me dio sermones, simplemente me dio el té y miró por la ventana, como dejando que la ciudad hablara en lugar de una explicación. ¿Qué viste hoy?, preguntó. Respondí lentamente, temerosa de que las palabras arruinaran el sentimiento recién nacido. Vi a gente que no vive chocando, vi orgullo en el trabajo pequeño, vi a gente que pensaba en la persona siguiente, incluso en un baño. Caroline sonrió suavemente. Eso es el por cariño por de México. No significa que todos sean amables todo el tiempo, pero el sistema de vida entrena a la gente a saber que molestar a otros da más vergüenza que ganar. Hizo una pausa y continuó. En Estados Unidos nos enseñan a defender nuestros derechos, lo cual no está mal. Pero a veces olvidamos que en el mundo real no estamos solos. Nuestro derecho siempre tiene la sombra de otra persona superpuesta. Esa frase me hirió, porque pensé en mí misma en el vuelo antes de venir a México. Me enojé con los pasajeros que no respetaban las reglas, pero en realidad estaba enojada porque sentía que no valía nada a sus ojos. Caroline extendió su mano y la puso suavemente sobre la mía. No eres débil por estar cansada. Simplemente te faltaba un espacio que te permitiera ser humana de nuevo. Se detuvo y me miró directamente. Pero mañana, ese espacio será puesto a prueba en el vuelo de regreso. ¿Estás lista para llevar lo aprendido contigo? La mañana del regreso, me vestí con manos más firmes que la vez anterior. No intentaba ser dura, intentaba ser clara. Clara en que no volvería a ser la persona que sonreía como un muro. En el aeropuerto de Ciudad de México caminé por la terminal de pasajeros de nuevo. Vi gente sonriéndose. Vi a un empleado decir, no pasa nada, a un turista que dejó caer sus documentos. Todo eran escenas pequeñas, pero era como si me estuvieran reafirmando que la bondad no es algo grandioso. Es una elección en pequeños momentos, repetida hasta convertirse en un hábito. En el vuelo de regreso a Nueva York, saludé a los pasajeros con la única palabra en español que había practicado. Bienvenidos. Muchos sonrieron cálidamente. Sabía que podría ser algo pequeño, pero para mí era bajar un poco la guardia. Cuando todos estuvieron a bordo, el avión despegó y comenzó el servicio.
La primera cosa que me puso a prueba llegó más rápido de lo que pensé. Una familia occidental ocupó mucho espacio. 2 niños corrían y casi chocan con mi carrito. Sentí que el calor me subía por la garganta. Esta era exactamente la situación que antes me hacía querer hablar con voz dura de inmediato, porque era arriesgado y agotador. Detuve el carrito, respiré hondo. Recordé la frase por no avergonzar a nadie y recordé la forma suave en que los mexicanos decían por disculpe la molestia. Me acerqué, me agaché a la altura de los niños y sonreí. Hola, pequeños exploradores, ¿están buscando un tesoro? Los niños se detuvieron de inmediato, como si fueran atraídos a un juego. Saqué unas pegatinas de aviones de un pequeño bolso que había preparado la noche anterior. Si quieren un tesoro, tienen que ayudarme con una misión. Este pasillo debe estar despejado para que el carrito pueda volar. Los niños se rieron y asintieron. Los padres me miraron con una expresión que pasó de la defensiva al alivio. Muchas gracias. Lo sentimos mucho, dijo la madre. Le sonreí. No pasa nada. Gracias por ayudarme. Sentí que acababa de ganar algo que nunca antes había ganado. No ganar a los pasajeros, sino ganar a mi viejo hábito de querer confrontar. Poco después, ocurrió el segundo incidente. Una pasajera estadounidense se puso pálida y parecía a punto de desmayarse. Un hombre mexicano de negocios sentado a su lado me lo dijo en voz baja. Disculpe, creo que ella no se siente bien. Fui rápidamente con agua y una toallita fría. Mientras yo la ayudaba, él se levantó y se hizo a un lado sin que se lo pidieran. Y la fila de al lado se quedó en silencio automáticamente. Nadie se asomó, nadie grabó un video. No hubo quejas de pérdida de tiempo. Solo una cooperación silenciosa que me permitió hacer mi trabajo de la manera más rápida y segura posible. Cuando la mujer se sintió mejor, me giré para agradecer al hombre mexicano. Muchas gracias por darse cuenta. Él sonrió levemente. Es un placer. Estamos juntos en esto. Esa frase era muy simple, pero sentí como si reconectara un cable en mi corazón, haciéndolo brillar de nuevo. Después de que pasó el incidente, volví a empujar el carrito y noté algo que nunca antes había notado. La atmósfera en toda la fila realmente se había aligerado. Algunos pasajeros que normalmente no me miraban, hoy sonrieron. Los niños que solían correr se sentaron más quietos. Los padres empezaron a ayudar a guardar las cosas. No hice nada especial, solo elegí no usar la dureza como arma. Y eso, a cambio, hizo que los demás bajaran sus propias armas. Cuando llegó el momento de recoger las bandejas, vi que algunos pasajeros occidentales habían comenzado a organizar sus bandejas de manera ordenada, como había visto en los pasajeros mexicanos el día anterior. Algunos aplastaron los vasos de plástico antes de dármelos. Tomé esa bandeja y casi quise reír suavemente. No de diversión, sino porque la respuesta de Caroline se había vuelto más clara. Cuando tú cambias, la gente a tu alrededor comienza a cambiar. La cortesía es contagiosa si empezamos por nosotros mismos. Me paré mirando el largo pasillo de la cabina. Las luces del avión se reflejaban en las ventanas. Sabía que el servicio no era permitir que otros nos pisotearan. Es conectar a la gente con respeto, permitiendo que todos pasen el tiempo juntos con dignidad. Y estaba volviendo a ser la persona que siempre quise ser desde el primer día que me puse el uniforme. Al aterrizar en Nueva York, la primera bocanada de aire que respiré en la terminal de pasajeros no se sintió pesada como antes. Caminé silenciosamente con el equipo de la tripulación, pero el corazón en mi pecho parecía caminar por delante. Vi a los pasajeros salir del avión. Algunos agitaron la mano. Algunos sonrieron y dijeron gracias, con una voz que no era solo una palabra automática. Acababa de entender que cuando ofrecemos respeto primero, el mundo realmente tiene la oportunidad de devolverlo. Al final del puente de embarque, Caroline se giró para mirarme. No habló mucho, solo sonrió y dijo suavemente: ¿Ves? México no te cambió con lujo, sino te cambió con sencillez, con corazón. Asentí, aunque sentía un nudo en la garganta. Pensé en el pequeño restaurante de la CDMX. Pensé en el por no pasa nada porque no significa ignorar, sino no te haré la carga más pesada. Y pensé en los niños del avión que dejaron de correr porque los invité a jugar en lugar de regañarlos. En los días siguientes, volé las mismas rutas de siempre, pero yo no era la misma. Empecé a mirar la cara de la gente antes de mirar el problema. Empecé a hablar con un tono de voz que ofrecía una solución, no vergüenza. Y curiosamente, la atmósfera a mi alrededor se aligeró de verdad. Mis compañeros empezaron a preguntarme: ¿te ves más tranquila? No respondí con una teoría, solo sonreí.
porque sabía que la pequeña semilla que México me había dejado estaba germinando en mi vida. Fin del archivo texto. Blaine.